la electrónica. La electrónica, una manera simple de definirlo es justo como algo que se encarga de controlar el flujo de carga, ya sea en el vacío o en la materia. Entonces, haciendo una analogía con este tipo de cosas, el término de fotónica justamente tiene que ver con el control del flujo de fotones, ¿no? Igual en el espacio libre o en la materia, ¿no? Y otra cosa interesante que además pues ayuda un poco también para usar este tipo de definición, es que estas dos disciplinas se traslapan entre sí, ¿no? El flujo de electrones, por ejemplo, puede generar flujo de fotones, ¿no? Los movimientos generan fotones y viceversa, ¿no? Los fotones, por ejemplo, pueden generar flujo de cargas eléctricas, ¿no? O electrones, como así es como funcionan los fotodetectores, llegan a los semiconductores, que son los materiales que típicamente más se utilizan para detectar luz, y esto genera ahí un intercambio de energía y se produce un cierto movimiento de cargas, ¿no? Entonces así es como se puede medir la cantidad de flujo de fotones, por ejemplo. Entonces, ¿qué estudia además de cosas espirituales como esto está aquí, ¿no? De manera muy general, de manera muy amplia, lo que estudia la fotónica pues, es la generación de luz, la transmisión de luz, que puede ser en el espacio libre o en la materia, ¿no? La modulación de la luz, la amplificación, toda una serie de procesos no lineales que, por ejemplo, se encargan de convertir la frecuencia de la luz, ¿no? Si entra un haz de luz a un cierto material que tiene, la luz tiene una cierta longitud de onda, a través de procesos no lineales se puede generar otra longitud de onda, por ejemplo. Y también, pues, por supuesto, de descarga, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la fotónica se encarga de todo esto que está aquí, ¿no? A lo mejor la aplicación que siempre viene a la mente, pues, es por lo que más estamos familiarizados, es con los sistemas de comunicaciones, ¿no? Yo estoy pensando un poquito en para qué sirve la fotónica, ¿no? Esto es quizás con lo que estamos más familiarizados actualmente, ¿no? Ahora todo lo que hacemos con los teléfonos celulares, los sistemas de comunicaciones justamente que funcionan con luz son los que han permitido el extender más allá de lo que pensábamos, ¿no? El uso de dispositivos móviles, por ejemplo, ¿no? No sé, supongo que casi todos ustedes son ya pues relativamente nativos, ¿no? Dentro de este tipo de tecnologías, de que les escriben sus cuates y si no les han contestado en 2 segundos ya piensan que no les quieren hablar, ¿no? Entonces todas estas cosas, el dejarlos en visto por más de 5 segundos, hace años que eso no existía, ¿no? Ustedes se podían ir de pachanga y sus papás ni se enteraban por dónde andaban y pues no pasaba nada, ¿no? Pero nosotros como padres nos ponemos locos, ¿no? Cuando los hijos no se reportan cada 5 minutos, ¿no? Por ejemplo. Entonces todo eso es gracias a los avances que hay en fotónica, ¿no? Aquí hay el ejemplo entonces es las comunicaciones ópticas, ¿no? Y bueno, en particular en fibras ópticas, ¿no? Entonces, la idea esta de mandar información con señales de luz es algo realmente viejo, ¿no? El antecedente de esto es esto que está aquí, que es algo que le llaman el fotófono, ¿no? El fotófono fue patentado por Alejandro Graham Bell y su hermano, por ahí de 1800 y pico, ¿no? Y como funcionaba tenían una membrana aquí que se deflecta con las ondas de presión que generaba la persona que hablaba por aquí, y aquí al mismo tiempo había un espejo que hacía incidir luz aquí, entonces la luz se propagaba por una cierta distancia, y bueno, como esta membrana vibraba, toda la onda de luz que se podía transmitir por ahí llevaba ahí montada la información de las vibraciones de la membrana. Y del otro lado pues había
un receptor y pues de alguna manera se decodificaba. Entonces el antecedente de las comunicaciones ópticas es esto que está aquí, ¿no? El fotofón. Y bueno, ahora ha evolucionado a llegar a cosas como estas, ¿no? ¿Qué es lo que hay en un sistema de comunicaciones, ¿no? Bueno, esencialmente la luz lleva la información y hay por ahí muchas maneras de modularla, ¿no? La modulación de lo que se encarga es justamente de adecuar la señal para que pueda propagarse por distancias muy grandes y que no se confunda la información, ¿no? Tratar de que la información llegue de manera fiel y segura, digamos, ¿no? El transmisor, ¿qué es? Pues un láser, ¿no? ¿Cómo se codifica? Pues la clave Morse, por ejemplo, ¿no? Si ustedes encienden y apagan una señal de luz y siguen un cierto patrón, pues pueden codificarlo de alguna manera, ¿no? Y hay muchas otras más sofisticadas, ¿no? El medio de transmisión son fibras ópticas, ¿no? Hay algunos casos en los que, bueno, hay sistemas que transmiten la información con señales ópticas o con señales de luz más bien en el espacio libre, ¿no? Los satélites, por ejemplo, ¿no? Hay muchos satélites que se comunican entre sí con señales luminosas. En la Tierra es un poco más complicado, pero también se hace, pero lo típico es algo como lo que está aquí, ¿no? Son fibras ópticas y bueno, hay toda una infraestructura bastante compleja para poder hacer lo que nosotros hacemos actualmente, ¿no? Esto de ver los videos en el celular, pues eso era antes impensable. Y ahora, pues, en cuestión de segundos, ¿no? Podemos estar viendo lo que se les antoje esencialmente. Y bueno, mucho es gracias a esto. Entonces las señales salen de una central, por ahí se pueden amplificar, hay amplificadores ópticos ahora, ¿no? Ni siquiera a veces es necesario amplificar las señales de manera electrónica, ¿no? Que era una especie de cuello de botella hasta hace como 20 años. Ahora todo esto se hace dentro de las mismas fibras ópticas y luego de alguna manera se distribuye. La codificación incluye información que permite separar las señales, o sea, son cosas bastante sofisticadas, son mucho más complejas de lo que realmente vemos, ¿no? Y quizás lo que es más impresionante es que ahora pues lo damos todo esto por hecho, ¿no? Las cosas funcionan y listo, ¿no? No nos fijemos a menos que no haya señal en el celular. Entonces, no sé si habían visto este tipo de cosas antes, pero esto es como lo primero que viene a la mente cuando uno habla de cosas de fibras ópticas y rayos láser y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero hablar es de un panorama un poco más general, ¿no? ¿Qué más se puede hacer con la fotónica, ¿no? Y quizás hay unas cosas que también han visto, y algunas otras que quizás no. Entonces, la idea de la plática es contarles un poco qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? Entonces, me voy a, bueno, otro ejemplo que quizás han visto por ahí, y no sé si lo hayan pensado de esta manera, pero las celdas solares, por ejemplo, ¿no? Las celdas solares pues, también es otra cosa que se ha empujado muchísimo y pues esto también la gente que estudia fotónica pues se encarga de hacer celdas solares pues cada vez más eficientes, en principio un poco más baratas y con mejores capacidades, etc. Entonces ese es otro ejemplo muy importante, ¿no? Aquí, este video que ven aquí esto es una superficie metálica, ¿no? Que si se fijan es súper hidrofóbica. Son gotas de agua que están cayendo en la superficie metálica y la superficie, pues como ven, no se moja, ¿no? Esto lo hacen justamente con un patrón que dibujan en la superficie del metal con un rayo láser, ¿no? Entonces aquí fíjense que esto es una cosa muy relevante y que puede tener muchísimas implicaciones. Primero porque los metales se oxidan, ¿no? Y si de alguna manera ustedes pueden hacer una superficie metálica que sea súper hidrofóbica, pues entonces se evitan todo el problema de la oxidación, ¿no? Si al metal no se le pega agua, entonces pues no se va a congelar. Entonces, si pudieran hacer
un ala de un avión que tuviera un patrón como este, pues jamás se congelaría. En algunos países, antes de que los aviones despeguen, les ponen a echar ahí un bañito para descongelarlo, ¿no? ¿Qué otra cosa? En sartenes, ¿no? Los sartenes que se les pega todo, el teflón, todos usan sartenes de teflón ahora, ¿no? Pero resulta que el teflón eventualmente se despega también, ¿no? Y todos se lo comen y se les va el cerebro, por eso no se les pega nada. Entonces, todo ese tipo de cosas que lo pueden, en principio podrían evitarse toda esa bola de problemas haciendo este tipo de cosillas, ¿no? Entonces, un video que encontré de la Universidad de Rochester en Estados Unidos, si lo buscan por ahí, van a encontrar más detalles, ¿no? De cómo hacen estas superficies metálicas superhidrofóbicas. Y bueno, la idea básica es pues hacer un patrón, ¿no? Con un rayo láser, y eso genera una estructura de escalas muy pequeñas que pues no permiten que los líquidos mojen, ¿no? La superficie. Y bueno, otras aplicaciones que no sé qué tanto hayan escuchado de esto, pero es lo que yo les voy a hablar, es justo de aplicaciones en cuestiones médicas, ¿no? No sé si han visto aparatitos como estos por ahí, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es? Para medir glucosa o algo así. Para medir glucosa. ¿Glucómetro, no? ¿Eh? ¿No? ¿Es un oxímetro? ¿Quién dijo un oxímetro? Puedes pasar por tu premio cuando sea. Esto es un oxímetro. ¿Qué hace el oxímetro? Bueno, mide el ritmo cardíaco y la cantidad de oxígeno en la sangre. Exacto, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque te van a dar un poco. Bueno, es importante porque es parte de diagnóstico de un paciente. Es una herramienta de diagnóstico pues muy básica, ¿no? Y lo que hace pues justamente como decías compañeros, medir el ritmo cardíaco y medir la cantidad de oxígeno en el aire, en la sangre, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con cómo está funcionando el corazón, ¿no? O cómo están funcionando los pulmones. Entonces, cuando uno llega, por ejemplo, a la sala de emergencias por ciertos motivos, pues lo primero que le ponen a uno es esto. O si no, si quieren comprarse uno, pues hay ahora de todos los rangos de precio, ¿no? Desde algo que vale 200 pesos a cosas más sofisticadas, ¿no? Y bueno, aquí otra vez, ¿no? La parte clave es cómo funciona esta cosa, ¿no? ¿Por qué se puede comprar algo de 200 pesos que les da información tan importante, ¿no? Y bueno, pues justo resulta que funciona con cuestiones relacionadas con fotónica. Lo que traen estos aparatitos adentro es dos emisores de luz a cierta longitud de onda, y aquí abajo traen un detector. Entonces lo que detectan es justamente la absorción de la luz a dos longitudes de onda o dos colores diferentes, la absorción de la luz en la sangre, y con eso pueden determinar cosas justamente como la concentración de oxígeno, ¿no? Y bueno, también el ritmo cardíaco. Entonces ahorita les explico otro poquito más de esto, pero pues esto justamente es una aplicación, creo que de hecho es como la primera historia de éxito de la fotónica en aplicaciones médicas, un dispositivo comercial pues de amplio acceso, ¿no? En el sentido de que no es algo prohibitivamente caro. Y bueno, hay otras cosas relacionadas sobre todo con diagnóstico, ¿no? Como lo que ven aquí, esto que ven aquí son imágenes, esto es la retina de un ojo humano, y lo que pueden obtener usando técnicas relacionadas con fotónica también son mapas retinales, ¿no? Que les da información sobre el espesor de la retina, por ejemplo. Y eso pues ahorita les voy a platicar cómo se hace y por qué es importante. Y bueno, este tipo de técnicas ahora también lo están extendiendo a obtener imágenes mucho más detalladas, por ejemplo, de partes más frontales del ojo, como la córnea. Esto que ven aquí es una imagen obtenida por esta misma técnica que se llama tomografía por coherencia óptica, y
y lo que pueden ver aquí pues es la córnea, ¿no?, de un ojo humano, y esto pues tiene muchas, es de mucha utilidad para cuestiones oftalmológicas, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poco de estas cosas, ¿no? Para entender por qué funcionan estas cosas, pues hay que meterse un poquito a tratar de explicar qué es lo que le pasa a la luz cuando interactúa con el tejido, ¿no? ¿Por qué se puede obtener información del tejido si sabemos qué es lo que le pasa a la luz? Y bueno, les voy a hablar un poquito de algunos dispositivos para diagnóstico, como cómo se pueden adquirir imágenes o cómo se puede adquirir información para clasificar tejidos, ¿no? Haciendo un tipo de análisis que se llama Raman. Y les voy a hablar un poco de cuestiones relacionadas con hipertermia que tienen que ver con tratamientos de tumores cancerígenos. Y bueno, para finalizar les voy a contar un poquito de un proyecto que estamos pues más o menos arrancando, que está relacionado con neurociencias y que tiene que ver justo con cómo poder tener acceso al tejido cerebral, ¿no? Sí, en principio de manera mínimamente invasiva, ¿no? Y que por supuesto pues, con técnicas de óptica y con cuestiones de... Entonces, si tienen preguntas, no sé cómo hayan hecho la dinámica, pero pues si quieren pueden preguntarme mientras voy avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la luz, ¿no?, cuando interactúa con el tejido? Pues esencialmente, si pensamos un poco en el tejido como un material, pues va a pasar lo mismo, ¿no?, que le pasa a la luz cuando pasa a través de un material, ¿no? ¿Qué le va a pasar? Pues si entra un haz de luz láser, por ejemplo, y se encuentra aquí la superficie del tejido, pues parte de la luz se va a reflejar, ¿no? Hay parte de la luz que se refleja, la parte que no se refleja pues se va a transmitir. ¿Qué le pasa a la luz que se transmite? Pues puede ser que esta parte del haz de luz que va viajando por aquí empiece a experimentar absorción. Entonces, si hay absorción, si la energía se pierde, pues le tiene que pasar algo. Entonces, hay por ahí un intercambio de energía que puede generar distintos fenómenos que ahorita vamos a platicar. Parte de esta luz que se transmite también, pues a lo mejor se encuentra con algunas estructuras del tejido, o con un tipo de estructura celular que desvíe la trayectoria de los fotones, ¿no?, que van pasando por ahí, y eso pues es el esparcimiento o el scattering que le llaman en inglés, ¿no? Los fotones van pasando por ahí y van chocando con algunas estructuras y desvían su trayectoria, ¿no? Todo esto que se esparce pues también se puede absorber, por ejemplo. Incluso algunos de ellos a lo mejor hasta pueden salir otra vez del tejido, ¿no? Y bueno, si todavía hay suficiente energía por aquí, pues a lo mejor hay algo que va a atravesar, ¿no? Entonces podemos medir en principio lo que se refleja, lo que se transmite, de ahí podemos inferir otras cosas como cuánto se absorbe y cuánto se esparce. Entonces, este tipo de interacciones, que son las interacciones básicas, ¿no?, pues resulta que sirven para hacer ambas cosas, para hacer diagnóstico y terapia, ¿no? La diferencia es justamente qué tipo de efectos va a desencadenar en el tejido o qué información puedo obtener yo con la luz que puedo estar capturando, ¿no?, después de esta interacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer diagnóstico, pues lo típico es se utiliza la luz que se refleja, se puede usar la luz que se transmite también, en principio cualquiera de estas interacciones, si es que tengo manera de medirlas, ¿no? Ajá. Y para terapia, pues la terapia, todas las cuestiones relacionadas con terapia, pues básicamente se basan en la absorción, ¿no? La luz va a proveer una cierta energía que va a desencadenar ciertos procesos para hacer algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos concentramos en la absorción? ¿Qué puede pasar cuando la luz se absorbe en un material como el tejido? Como es un intercambio de energía, pues puede generar distintos efectos, ¿no? A lo mejor la energía es la energía que se absorbe se transforma en calor, por ejemplo,
Entonces esto va a generar ciertos procesos térmicos. Y a nivel celular, pues la temperatura es muy importante, ¿no? Entonces, si pensamos ahora en un órgano que absorbe luz y se calienta, pues eso puede generar ciertos tipos de procesos para bien o para mal, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasar? La energía a lo mejor es lo suficiente como para activar ciertos procesos químicos, ¿no? Que pueden ser intrínsecos del tejido, ¿no? A lo mejor algunas células o algunos elementos dentro del sistema biológico, la energía que necesitan coincide con la energía que trae la luz y eso genera por ahí ciertos procesos, ¿no? O a lo mejor yo puedo meter cosas, un medicamento, por ejemplo, que se active con luz, ¿no? Y activar la reacción química, activar el medicamento con una señal. Ablación y disrupción, pues eso básicamente implica que en el material, en el tejido, se rompen enlaces moleculares, ¿no? O sea, es una energía lo suficientemente alta como para generar un cambio estructural pues muy grande, ¿no? En el tejido eso también se puede hacer. Puede generarse fluorescencia o fosforescencia, ¿no? Igual puede ser un proceso endógeno o exógeno, ¿no? Puede ser el organismo mismo puede generar su propia fluorescencia cuando interactúa con luz externa. O a lo mejor yo puedo poner cosas también, ¿no? Que se activen con una cierta longitud de onda para, no sé, a lo mejor obtener imágenes un poco mejor definidas, cosas por el estilo. Y bueno, ionización que tiene que ver también con cambios estructurales. Entonces, otra cosa, todos estos procesos pues sirven para cuestiones terapéuticas y de diagnóstico, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y otra parte importante de entender es que todas estas cosas, todos estos fenómenos, pues dependen de la longitud de onda y dependen del tejido también, por supuesto. El tejido, por ejemplo, para propósitos prácticos, creo que el 70% del tejido es agua. Entonces, por ejemplo, si pensamos un poco en qué longitudes de onda puede absorber el tejido, pues de entrada la componente del agua va a ser muy grande. Entonces, para primeros principios siempre se utiliza esta curva que ven aquí, esta curva azul, es justamente la absorción del agua, ¿no? Esto que está aquí es absorción relativa en función de la longitud de onda, ¿no? Aquí está el visible, ¿no? Esto es lo que podemos ver. Fíjense que justamente en esta región es la región en la que menos absorbe el agua, ¿no? Eso quiere decir que si, en principio, si tenemos una cubeta con agua y mandamos luz en estas longitudes de onda, pues la absorción va a ser pequeña, ¿no? Si nos vamos un poco más hacia acá, hacia el infrarrojo, pues la absorción va a ser más grande. ¿Qué pasa si la absorción es grande o pequeña? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué creen que sea relevante? Si se absorbe mucho, entonces implica que va a haber suficiente energía como para generar alguno de estos procesos. O se van a generar en distancias muy cortas. Entonces, fíjense que esto también implica que no es lo mismo que a través del tejido pase unas de luz rojo a que pase unas de luz azul o infrarrojo, como pueden ver aquí. ¿No? Si lo hacen verde, el verde está más o menos por acá, quizás se ve un poquito más. ¿Está bien? Entonces, la absorción del agua pues, es importante por eso, y como el tejido tiene mucha agua, pues es una de las curvas características, ¿no? ¿Qué otra cosa? Aquí hay otros componentes del tejido, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esto que está aquí es la melanina, por aquí está la hemoglobina, ¿no? Esto viene en la sangre, ¿no? Y esta otra curva es la hemoglobina oxigenada. Entonces, fíjense que justo es distinto la cantidad de luz que absorbe la hemoglobina con oxígeno que sin oxígeno.
Entonces, si se acuerdan del oxímetro que vimos hace rato, pues con esto espero que entiendan por qué funciona, ¿no? Lo que hacen es justamente medir la diferencia en la absorción, y si cuantifican esto, pues pueden justamente saber qué cantidad de oxígeno trae la sangre. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, esto es básicamente lo que pasa cuando la luz interactúa con el oxígeno. Aquí, en principio, pues son cuestiones muy estándar, digamos, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando interactúa con otro tipo de material, ¿no? Entonces, pensando un poco en esto, sobre todo, ¿no? En qué tipo de procesos se van a generar, podemos hablar de algunas cosillas ya relacionadas al diagnóstico, ¿no? ¿Qué podemos usar para diagnóstico? Entonces, las imágenes, ¿no? Para obtener imágenes. Estas imágenes que les mostraba al principio, que eran de la retina, se obtiene con esta técnica que se llama tomografía por óptica coherente, ¿no? Y básicamente lo que hace es pues sacar mapas de la retina, pero pues en 3 dimensiones, ¿no? Puede analizar la superficie retinal, pero también la profundidad, ¿no? No sé quiénes de ustedes vayan frecuentemente al oftalmólogo o hayan ido alguna vez, pero la gente que tiene problemas de retina, este tipo de estudios son como de cajón, ¿no? Cualquier consultorio oftalmológico serio, pues van a tener un aparatito de estos, ¿no? Se ve como algo como esto, ¿no? El paciente se pone aquí atrás y por aquí está esto que ahorita les explico, y justo en la computadora pues le sale un mapa del tejido. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? ¿Ya llevaron algún curso de óptica? ¿Saben lo que es la interferencia? Sí. ¿Qué es? Una superposición, 2 ondas de distinta fase o distinta fase que se interfieren, si es constructiva, entonces es una, si es destructiva, pues se va a interferir. Puede decir, muy bien, justo así funciona este aparato, ¿no? Por eso se llama tomografía óptica coherente, porque lo que se fija es justo la relación de fase que hay entre 2 haces de luz, ¿no? Esto que está aquí es un interferómetro. Un interferómetro lo que hace es justamente generar el fenómeno de la interferencia de manera controlada, ¿no? Y lo que hace un interferómetro es dividir el haz de luz en 2 y lo pasa por un brazo de referencia, ¿no? Y por aquí está la muestra que uno quiere analizar. Luego estos 2 haces se regresan y aquí se vuelven a recombinar, y entonces haciendo una serie de procesamiento digital, yo puedo obtener justamente la superficie a distintas profundidades. ¿Por qué? Fíjense, si se acuerdan, la profundidad de penetración, o sea, la absorción, depende de la longitud de onda y del tipo de tejido. Entonces, yo puedo saber si controlo, por ejemplo, este brazo del interferómetro, si estoy cambiando la distancia y lo comparo con la distancia que recorre este haz, yo puedo inferir qué profundidad ha recorrido este haz, ¿no? Simplemente analizando la interferencia. Entonces, dependiendo de cuánto penetra, yo puedo obtener mapas de algunos cuantos milímetros de profundidad, ¿no? En un tejido. Y luego, si esto se barre, ¿no? Se barre superficialmente, entonces puedo obtener ya un mapa en 3 dimensiones, ¿no? Que es lo que se muestra aquí, ¿no? Entonces, estas imágenes se obtienen justamente por una especie de interferometría, ¿no? Y lo que obtienen son cosas como estas. Esto es lo que les había mostrado al inicio. Fíjense que se puede obtener, por ejemplo, se pueden calcular los volúmenes de la cámara anterior de la córnea, el espesor del tejido. Para cuestiones de retina, esto es fundamental, ¿no? La gente que, por ejemplo, en México, que todos los problemas de obesidad están llevando ahora a problemas de diabetes, ¿no? Y una de las cosas más graves de la diabetes es justamente problemas retinales, ¿no? Hay degeneración macular o enfermedades retinales en general, ¿no?
relacionadas con la diabetes. Y si quieren que les hagan algún tratamiento para tratar de mantener los problemas bajo control, pues lo primero que tienen que hacer es esto, ¿no? Por ejemplo, la diabetes genera problemas de circulación y coagulación sanguínea. Y algo que pasa muy frecuentemente es que se rompan los vasos sanguíneos de la retina. Pues si se tapa la retina, si se daña la retina, pues resulta que es de las pocas cosas en el ojo que no se pueden reparar todavía, ¿no? Si se les daña la retina, pues ya hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces, pues obviamente es importante poder controlar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo que hacen, por ejemplo, para evitar sangrado retinal, lo que hacen es hacer algo que le llaman fotocoagulación, ¿no? La fotocoagulación justamente utiliza un haz de luz láser que el oftalmólogo lo apunta al vaso sanguíneo que se está derramando y el láser genera calor y coagula automáticamente el vaso sanguíneo y ya deja de salir sangre de la retina. Para que les hagan eso, primero tienen que saber si se los pueden hacer, porque a lo mejor el tejido retinal no es lo suficientemente grueso para que les puedan hacer ese tipo de tratamientos, y ahí es a donde este tipo de cosas son importantes, ¿no? Entonces pueden obtener un mapa retinal de profundidades, y fíjense que aquí no sé qué tanto sepan de cuestiones del ojo, pero pues se distingue muy claramente casi todas las capas importantes, ¿no? Dentro de la retina. Por ejemplo, aquí la fovea, que es donde es la región macular, donde se forma la visión fina. Otra cosa por aquí, la coroides. Dependiendo de los espesores de todos estos tejidos, pues les pueden decir si su retina está bien, si pueden hacerles un tratamiento u otro para atender padecimientos, etc. Entonces, esto, como les digo, si van al oftalmólogo, pues es una de las cosas de caso. Es algo que ha tenido muchísimo impacto en cuestiones de oftalmología. Y bueno, ahora ¿hacia dónde va, no? ¿Hacia dónde va esto? Aquí hay algo que nos pasa a los que consumimos mucha vitamina T, ¿no? Tortas, tacos y tamales. Los bloqueos arteriales, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a las arterias cuando le entran con ganas a este tipo de cosas, ¿no? Pues empieza a acumular el colesterol en las arterias, ¿no? Hasta ahora, eventualmente todos estos bloqueos, esta capa de colesterol que empieza a crecer dentro de las arterias, pues genera un proceso inflamatorio, ¿no? El proceso inflamatorio, pues a su vez, eventualmente va a generar que un pedacito de la capa se despegue, y eso va a generar otro cierto tipo de proceso que genera, por ejemplo, que cuando esto se rompe, genera por ahí coágulos, ¿no? El sistema va a tratar de reparar eso, y bueno, resulta que estos coágulos pues justamente se van al corazón, y es lo que es cuando nos da un ataque cardíaco. Entonces, ¿cómo saber si se nos están tapando las arterias? ¿Cómo saber si comer 3 o 4 tamales o si pedir torta de tamales? Pues una de las maneras sería justo midiendo el espesor de las arterias, ¿no? ¿Qué tanto de bloqueo tenemos? No sé, hay muchas maneras de estudiar esto, pero por ejemplo, una cosa que hacen los cardiólogos, que es la prueba de esfuerzo, ¿no? Que los ponen a caminar en una banda y la van inclinando y van midiendo su ritmo cardíaco y la oxigenación. Resulta que esa prueba, por ejemplo, solo es válida si las arterias tienen 50% o más de bloqueo. Antes de eso, no hay muchos indicadores. Por ejemplo, hay una prueba, por aquí hay algo de la proteína C, ¿no? Hay una prueba que es una hora sanguínea, que es el marcador de la proteína C, y conjuntándolo ahí con otras cosas del colesterol medio infieren, ¿no? En qué nivel pues de peligro, supongo, ¿no? De peligro de episodio cardíaco pueden entrar. Entonces, en resumen, no hay muchas cosas que permitan medir, ni siquiera en etapas así relativamente avanzadas, qué tanto están bloqueadas las arterias.
Entonces, una cosa que se está explorando ahora es usar justo tomografía por herencia óptica, ¿no? Y entonces, fíjense, como les contaba, que es una técnica ya muy establecida para oftalmología. Entonces esto significa que en principio pues todas estas cosas relacionadas con el principio de operación pues ya lo tienen completamente dominado, ¿no? Ya saben muy bien cómo armar el interferómetro, saben muy bien cómo adquirir las señales, cómo construir las imágenes. A donde está la parte de innovación está justamente cómo adquiero las señales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero medir el espesor de una arteria, pues tengo que ingeniármelas para hacer una punta que pueda obtener justo las imágenes dentro de las arterias. Y lo que hacen es esto, ¿no? Esta es una punta de fibra óptica para tomografía por herencia óptica, y lo que tiene es una fibra óptica que lleva la luz por aquí, luego tiene una serie de lentes para hacer un poco más grande las de luz. Aquí tiene un espejito, y este espejo pues saca la luz y al mismo tiempo la captura, ¿no? Esta punta además gira, ¿no? Entonces la pueden meter dentro de un tubo, por ejemplo, y la punta gira, y entonces pueden obtener la imagen de toda la superficie. Entonces si la meten en una jeringa, por ejemplo, o en un catéter, pueden obtener imágenes como esta, que es justamente una arteria. Y bueno, aquí para comparación, estas son imágenes que se obtienen con ultrasonido, por ejemplo. Las técnicas de ultrasonido pues sí dan algo de información, pero tienen mucho problema, no a todo el mundo le funciona, ¿no? Es muy fácil que se meta ruido a las señales, es difícil construir las imágenes. Y esta técnica pues es en principio poco invasiva y obtienen imágenes in situ, ¿no? de las arterias. Entonces, este tipo de cosas es lo que se está empujando para este tipo de diagnóstico, ¿no? Y bueno, pues se utilizan justamente fibras ópticas, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, otra cosa, ¿no? El análisis Raman. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿No? Bueno, este tipo de análisis justo tiene que ver con qué le pasa a la luz cuando interactúa con los materiales, ¿no? Y resulta que hay ciertos materiales, más bien en todos, ¿no? La luz, los fotones que interactúan con los átomos del material van a experimentar cambios en su frecuencia, ¿no? Choques entre los fotones y los átomos del material, y eso va a desplazar la frecuencia de la luz a la cual se desplazan, ¿no? Entonces, todos estos procesos dependen del material. Si pensamos ahora en tejido, pues entonces esto quiere decir que si el tejido es diferente, en principio el efecto Raman va a ser diferente. Si puedo medir el efecto Raman en el tejido, entonces puedo hacer diferencia, por ejemplo, entre un tejido sano y un tejido con cáncer. Y bueno, justo esto es lo que muestran en este artículo, que es bastante reciente, ¿no? Esto es una operación en un ser humano, ¿no? De cáncer cerebral. Y bueno, resulta que el tejido cerebral, uno de los problemas para operar es justamente que es muy difícil distinguir entre el tejido sano y el tejido cancerígeno. A simple vista, aparentemente no se ve fácilmente. Entonces hay varias maneras en las que lo hacen, ¿no? Básicamente lo que se usa más ahora es poner colorantes, ¿no? Entonces lo que hacen es poner ciertos tintes que van a generar luz de un color cuando el tejido es cancerígeno, y cuando no lo es, pues emite luz de otro color. Y la parte clave aquí es justo cuánto quiere remover el cirujano, porque si a simple vista es difícil ver, pues si les quitan un cacho del cerebro más, pues seguramente que se les va a ir algo importante, ¿no? Entonces, lo que hacen con esta punta es justamente usar la técnica Raman, ¿no? Y lo que hacen es en una punta de este tamaño, que pues básicamente está incorporada en el bisturí, ¿no? Pues mandan luz
capturan la luz que se refleja y en una computadora hacen el análisis y pueden determinar si el tejido que está aquí, si el tejido que están tocando es cancerígeno o no. Entonces ahí ya pueden decidir si lo cortan o no, por ejemplo. Y bueno, pues otra vez estas son cosas relacionadas con fotónica, ¿no? Entonces hay muchas cosas relacionadas con medicina para diagnóstico y tratamiento que pues tienen que ver con fibras ópticas sobre todo, ¿no? Justo porque son de tamaño pequeño y porque pueden llevar luz a distintas instantes. En ese análisis, entonces, el tejido sano absorbe la luz de una manera distinta. Sí, bueno, en realidad es el efecto Raman, ¿no? Lo que analizan es si estos tipos, aquí por ejemplo, si consultan la referencia, ahí van a ver este tipo de gráficas, ¿no? Por ejemplo, la línea negra es cerebro, no debería ser cerebro normal, cerebro normal, no sé qué. Y rojo son células cancerígenas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, si me preguntas a mí, yo no veo una diferencia así brutal, ¿no? Pero bueno, resulta que obtienen este tipo de curvas y hacen bastante análisis y bueno, comparan con otro tipo de técnicas y creo que obtienen más del 90% de reconocimiento, ¿no? Con este tipo de... Entonces lo que hacen es, pues capturan la luz que se refleja y ahí pueden hacer el análisis del efecto Raman. ¿Sí? ¿Qué pasa en los casos degenerados? Suponiendo que llega a pesar un poco en la gráfica que muestra, pero suponiendo que dentro de algún tejido haya uno sea sano, pero se asemeja su frecuencia a la quimiocancerígena. Bueno, el caso crítico en este ejemplo es el tejido cerebral, ¿no? El problema con el tejido cerebral es que a simple vista no lo distingues, ¿no? En otro tipo de tejido, pues sí es un poco más visual, ¿no? Quizás también, yo no soy cirujano, ¿no? Pero me imagino que en otro tipo de órgano, de hecho lo que intentan es quizás remover un poco más allá de la extensión de limón, ¿no? Pero en el cerebro no pueden hacer eso. Entonces aquí sí que es crítico identificar la frontera. Pero bueno, igual relacionado con tu pregunta, pues yo creo que lo que hacen es establecen criterios de decisión. Digo, al final esto es una herramienta, ¿no? El que toma la decisión final pues es el cirujano, ¿no? Entonces ellos deciden si te dejan un pedazo más, ¿no? Muchos base de datos del análisis de patrones. Sí, supongo que sí, ¿no? Digo, esto jamás va a convertirse en algo automatizado por completo, pero por lo menos en este tipo de organización. Para cosas de oftalmología es otro boleto, por ejemplo, las operaciones estas para la cirugía refractiva, ¿no? ¿Alguien se ha hecho cirugía refractiva con láser para corrección de la visión? Bueno, por ejemplo, eso ahora es bien fácil, ¿no? Se pueden comprar ustedes un aparato para hacer láser, ¿no? Pueden ponerse aquí un poquito, hacer cirugía, o para remover, para depilar también, ¿no? O sea, todas esas cosas ahora tienen un alcance brutal, ¿no? Tienen un acceso muy fácil, pero bueno, la pregunta es si te van a dejar bien, ¿no? O sea, tú puedes ir a Santo Domingo sin que te hagan cirugía refractiva, puedes ir de otro lugar, ¿no? La diferencia a lo mejor va a ser si vas a necesitar perro después. Entonces, en este caso en particular, pues sí son cosas más críticas, ¿no? Bueno, en general todas estas cosas, la verdad yo no creo que se vuelva algo así completamente automático, ¿no? El criterio del médico pues tiene mucho que ver. Bueno, ¿qué pasa con la terapia, no? En dispositivos para terapia, pues depende mucho del padecimiento, ¿no? Estas cuestiones están relacionadas
y sobre todo las terapias relacionadas con luz tienen que ver con terapias contra el cáncer, ¿no? Entonces, la idea es otra vez disparar procesos químicos que lleven a que las células cancerígenas o que los tumores se reduzcan su tamaño o que desaparezcan, ¿no? Entonces, aquí hay básicamente dos opciones, ¿no? Una es la terapia fotodinámica, que se basa en usar fotosensibilizadores, y esto es un poco lo que les platicaba hace rato, ¿no? Hay ciertos medicamentos que pueden diseñar para que se activen únicamente cuando se iluminan. Entonces podemos pensar, por ejemplo, que si tenemos algo aquí en la piel, nos ponemos el medicamento, se irradia con luz y solo se activa ahí, ¿no? Entonces eso eventualmente desaparece. Entonces eso es algo que ha avanzado mucho. Y hay otro tipo de terapias que está basado en procesos térmicos, ¿no? Y bueno, aquí la parte importante es justamente generar procesos térmicos que lleven a las células mismas a generar su proceso de destrucción, ¿no? El suicidio celular, ¿no? Y esto tiene que ver con la temperatura, ¿no? Pues la gente que hace biología pues ya sabe, por ejemplo, que en el tejido, pues para lograr ablación, que significa pues, la evaporación instantánea, ¿no? del agua en el tejido, y pues el tejido desaparece, ¿no? Hay que llevar las células a temperaturas mayores a 46 grados. En este rango se genera algo que se llama hipertermia, ¿no? Que significa que la temperatura se aumenta en estos rangos, y eso genera procesos celulares de autodestrucción, ¿no? Entonces, para esto, el último grito de la moda es usar nanopartículas, ¿no? Y hay de distintos tipos. Este circulito que ven acá pues tiene los distintos tipos de terapia, ¿no? Por ejemplo, esto es la terapia fototérmica, que significa que con luz se van a generar estos efectos térmicos, pero se necesitan nanopartículas, ¿no? Entonces, para hacer terapia fototérmica pues se ocupa nanopartículas de oro, se pueden usar materiales basados en carbón también, y otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, aquí viene un poquito el esquema de qué es lo que le pasa a la célula, ¿no? Y básicamente pues puede generar problemas o daño a nivel de las proteínas, inhibir proliferación celular, daño de las membranas, etc., ¿no? Todos estos procesos pues eventualmente generan muerte celular, y entonces pues muerte del tumor en principio, ¿no? Entonces la parte clave está en justo cómo hacer este proceso térmico más localizado, ¿no? El inicio de esto se hacía por fuera, ¿no? Es algo que está aquí ilustrado. Cualquiera de las fuentes que van a generar el calor se generaba por fuera, y entonces el calentamiento era de hacia afuera hacia adentro, ¿no? Y bueno, aquí el problema es que pues, sufren también otros tejidos que están quizás no necesariamente ni cerca de donde uno quiere hacer el tratamiento. Entonces ahora con las nanopartículas lo que hacen es suministrar las nanopartículas a los humanos, ¿no? A los ratones, depende del nivel en el que esté la investigación. Entonces las nanopartículas se alojan en el lugar donde uno quiere tratar, y luego cualquiera de estas fuentes de energía se ponen por fuera, pero solo las absorben las nanopartículas, y entonces el calor se genera de manera muy local, ¿no? Entonces, todo este tipo de terapias pues son en realidad complementarios, ¿no? O sea, ahora lo que han descubierto es que para cuestiones de cáncer lo que funciona mejor son combinaciones, ¿no? Quimioterapia, radioterapia y un poco de estas cosas, ¿no? Entonces, por ahora por lo menos todavía no se libran de lo tradicional, ¿no? Pero este tipo de cosas que son menos invasivas y mucho más localizadas pues han ayudado también, ¿no? Quizás a reducir un poco las dosis de lo que se hace con métodos convencionales, digamos. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando en dispositivos para hacer hipertermia, ¿no? Justamente. Esto que ven aquí es una fibra óptica, está metida en un líquido que tiene un depósito de nanotubos de carbono, lleva luz láser y el carbono absorbe todo el láser, y entonces esto se calienta ahí de manera local.
Y aquí si lo meten en un líquido, pues pueden inflar burbujas, ¿no? Para fiestas infantiles. Pero si pensamos en hipertermia, pues justamente si yo puedo inflar burbujas aquí, entonces significa que yo estoy calentando. Entonces, la idea que tenemos es justamente utilizar estos dispositivos para hacer una sonda como esta que les mostré para Serrano, pero para hacer hipertérmica, ¿no? Entonces, pues esto lleva por ahí muchas cositas. Estas son fibras ópticas convencionales. El diámetro de esto es de 125 micras y el núcleo de la fibra pues como de 8 micras más o menos. Y el calor pues se genera en toda la superficie, en toda la punta, ¿no? Y le ponemos carbono y capas de oro también, y con eso podemos hacer estos calentadores, ¿no? Una parte importante es justamente cómo medir la temperatura que se genera ahí, y pues montamos un experimento también. Fíjense que todo tiene que ver con fotónica aquí, ¿no? Para obtener imágenes de gradientes de temperatura en algo tan pequeño, pues tiene su reto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue montar una técnica que se llama termometría por fluorescencia láser, que básicamente lo que se hace es medir la fluorescencia que emite, en este caso, una membrana con un tinte, y resulta que la emisión depende de la temperatura. Entonces se puede calibrar, y si yo pongo uno de estos calentadores ahí, pues puedo obtener justo el gradiente de temperaturas, el perfil de temperaturas, ¿no? Aquí está. Estos son datos experimentales, ¿no? Ya procesados, listos para distintas potencias de láser, y aquí pueden ver hasta qué temperatura llegan, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Si se fijan, si recuerdan, ahí les mostré el rango de temperaturas al que se tiene que llegar para hacer el proceso de hipertermia. Entonces, justo con esta curva de calibración, nosotros podemos saber que a esta temperatura, por ejemplo, yo puedo tener 50 y pico grados, ¿no? Ahí en la punta de la fibra óptica. Entonces, la idea es usar esto para hipertermia. Hicimos ya unas pruebas con hígado de ratón. Aquí está un videíto de qué es lo que hacen. Y bueno, lo que hicimos primero fue analizar qué le pasa. Ahí está el microcalentador, ahí se enciende el láser, y la idea es ver si el daño que se genera en el tejido es por un proceso térmico. Y para eso pues se mide el diámetro de las lesiones, ¿no? Se relaciona con la potencia, etc. Ahorita se va a agregar ahí en breve. Bueno, ahí está la lesión, ¿no? Y luego hacemos estos mapas, ¿no? Para distintas potencias, lo vemos en el microscopio, y bueno, deberías obtener justo este tipo de gráficas, ¿no? Cómo es el diámetro de la lesión en función de la potencia del láser que se está usando. Se hace un poco de este tipo de pruebas biológicas que le llaman de viabilidad celular, ¿no? ¿Qué le pasa a las células que están alrededor, ¿no? Si solo queremos eliminar las células en una región específica, pues lo ideal sería que estas que están aquí alrededor sufran el daño mínimo. Entonces, todo este tipo de estudios pues, son los que se están haciendo ahora, ¿no? Estamos trabajando también en un sensor de temperatura, ¿no? Si queremos obtener la temperatura de manera local, pues a lo mejor en la misma punta se puede poner un sensor de temperatura, y aquí lo que usamos también son materiales fluorescentes, ¿no? Que si se fijan, esta es la emisión, esto es longitud de onda y intensidad, y para distintas temperaturas. Entonces este material que ponemos en la punta de la fibra óptica cambia la emisión en función de la temperatura. Si relacionamos la emisión con la temperatura, podemos sacar la curva de calibración, y entonces podemos medir la temperatura de manera también local. Bueno, un poco, me voy a ir más rápido ya porque ya me queda poco tiempo. Cuestiones relacionadas con neurociencias, ¿no? Por aquí acaba de, esto parece por ahí del 2008. Bueno, en realidad
Esto es una disciplina nueva que llaman autogenética, ¿no? No sé si han escuchado hablar de esto, pero la idea es justamente activar funciones neuronales de manera controlada con luz. La activación de actividad celular con luz ya se había pensado desde hace mucho tiempo y es hasta ahora realmente que se dio todo, ¿no? para poderlo hacer a nivel neuronal, ¿no? Entonces lo que hacen estas gentes, esta es una técnica que desarrollaron en dos grupos de investigación, uno que está en MIT y el otro estaba en Stanford, ¿no? Y la idea de esto es justamente modificar genéticamente virus que luego introducen a los organismos, pero el virus está diseñado para que se aloje en una parte del cuerpo en particular, ¿no? Entonces, lo que hacen para control neuronal es, ahorita están haciendo pruebas con ratones, y a los ratones pues les inyectan estas cosas y resulta que se generan, modifican genéticamente, ¿no? la estructura del cerebro y se manifiestan o se expresan estas proteínas que se llaman opsinas, se manifiestan solo cuando se eliminan con luz. Dependiendo de cómo sea, la opsina se puede activar con uno u otro color y además se pueden alojar de manera selectiva, ¿no? En distintos tipos de neuronas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues justo porque se pueden activar o silenciar células, ¿no? Con señales de luz. Entonces, de los primeros experimentos que hicieron fue con un organismo muy simple, ¿no? Con un gusano, como este que está aquí. Ahí se está moviendo, encienden la luz y se detienen, ¿no? La apagan y se siguen moviendo. Entonces esto lo pueden hacer en un organismo como este. Y bueno, lo que hicieron fue probar con ratones como estos, que les ponen estas cosas les llaman optrodos, ¿no? Porque llevan luz y además recogen señales eléctricas de la actividad cerebral. Entonces, a ver, aquí está. Entonces ahí está la luz apagada. Entonces, pueden hacer muchas cosas ya, ¿no? Esta técnica ya quedó como estandarizada desde el 2010 y hay varios grupos ahora que están trabajando en activar muchísimas funciones, ¿no? Todo esto que ven aquí, en principio, hay algunos reportes, ¿no? Por ejemplo, de control de Parkinson, ¿no? Un poco de control de Alzheimer y cosas por el estilo, empiezan a estudiarse con este tipo de tecnologías, no en humanos, ¿no? No en humanos, porque ha habido problemas, por ejemplo, no hay todavía manera de... Creo que la siguiente etapa de ratones es probar en primates, ¿no? Que son un poco más parecidos a nosotros, y todavía no han encontrado una manera eficiente para llevar estas opsinas en los cerebros de los primates. Pero la idea es que eventualmente este tipo de cosas pues, se puedan hacer también, ¿no? Y bueno, quizás no poniéndonos estas cosas, ¿no? Pero pues a lo mejor buscar opsinas que se activen con luz infrarroja, ¿no? que penetra más en el tejido. Entonces, esto va por ahí. Y bueno, relacionado un poco con esto es el proyecto en el que estamos empezando a trabajar, que se llama Ventanas al Cerebro, y que bueno, pues tiene relación con esto, ¿no? La idea es tener acceso al tejido cerebral de manera constante. En algunos casos, algunos pacientes les tienen que hacer craneotomía y más de una vez. Craneotomía significa que les quitan un pedazo de cráneo, ¿no? Por ejemplo, aliviar un poco la inflamación cerebral y cosas por el estilo. Y bueno, la idea es que en ciertos momentos, para algunos padecimientos, los neurocirujanos pues tienen que tener acceso al tejido cerebral, ¿no?
Y el proyecto este está orientado a tener acceso de manera permanente, pero con un implante, ¿no? El implante craneal es un material cerámico que tiene la misma resistencia del cráneo, pero es transparente. Bueno, entonces, si es transparente, pues es como que trajeran un quemacocos permanente, ¿no? Que bueno, para ciertos casos es muy útil, mucho menos invasivo que estar haciendo craneotomía de manera periódica. Entonces, en la parte que vamos a participar nosotros es justamente pues, ver qué tipo de técnicas ópticas o qué tipo de dispositivos de fibra óptica se pueden acoplar a la ventana para poder hacer estudios de terapia y diagnóstico, ¿no? a través de la ventana. A ver qué sorpresas nos llevamos. Entonces, bueno, ya con esto termino. Quizá agradecerle a mis estudiantes, ¿no? Que son los que hacen todo el trabajo. Y aquí están, ¿no? Es un grupo relativamente grande. Y pues agradecerles a ustedes también